Nuestros mundos son estados de ánimo. Vamos a hacer una pequeña introspección acerca de las emociones, los sentimientos, las sensaciones y cómo se van creando esos estados de ánimo, pues que de repente, ¿verdad? Nos afectan o nos animan dependiendo del manejo emocional que vamos teniendo. Aprendemos que además de estas emociones, estados de ánimo, aprendemos que además del lenguaje, reconocemos el dominio del cuerpo y el dominio de la emocionalidad. La escritura nos da un ejemplo cuando Pablo habla con Timoteo porque le dice, porque Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, hablando de estas emociones y de los estados de ánimo, si bien los fenómenos del cuerpo es el lenguaje corporal, de la emocionalidad y del lenguaje no pueden ser reducidos a un dominio diferente del que ellos mismos constituyen. No es menos cierto que ellos establecen entre sí relaciones de coherencia y por lo tanto, lo que acontece en uno de ellos, pues condiciona a lo que sucederá en el otro. Posturas físicas, emocionalidad, lenguaje, se comportan entre sí de manera congruente y tienen una influencia mutuamente. Entonces, lo que sería interesante ahorita en estos minutos es poder comprender dónde inicia, dónde se detona todo esto. A ver, vamos a ver. Hay dominios primarios del ser humano. Y estos dominios primarios del ser humano, según la lectura por ahí que se les compartió, pues nos habla del lenguaje, nos habla del cuerpo y de la emocionalidad, que son tres dominios esenciales irreductibles que definen nuestra existencia. Cuando nosotros comenzamos a hacer reducciones acerca de ello o a darle menos importancia el uno al otro, pues nos vamos a encontrar con algunas dificultades a la hora de nosotros poder, pues, desarrollar una salud óptima en todo lo que nosotros hacemos. Estos dominios están interconectados y tienen una influencia mutuamente y van creando una coherencia entre ellos y hay unas implicaciones clave. ¿Cuáles son esas implicaciones hablando de esta coherencia? Es crucial entender por qué y cómo estos dominios mantienen una coherencia, el cuerpo, la emoción y el lenguaje, porque viene una reconstrucción, donde podemos traducir o reconstruir un dominio a través de otro, por ejemplo, transformar emociones mediante lenguaje. Y vamos a tocar algunas frases de Descartes y de algunos otros filósofos que hemos estado leyendo la semana pasada y con algo que también que se encontraron en esta ley. También hay una intervención. Y esta intervención en estas implicaciones clave tiene que ver con cambios de un dominio que puede impactar a los otros, pero para que los cambios sean sostenibles, pues es necesario intervenir en estos tres simultáneamente. ¿En cuáles? Pues en el cuerpo, en la emoción y en el lenguaje. Si damos un pequeño viaje a lo que es esta emocionalidad, comprendiendo el mundo exterior y el mundo interior, vamos a ver que todo lo que es exterior tiene que ver con acontecimientos y hechos observables, más sin embargo, lo interior tiene que ver con pensamientos y tiene que ver con recuerdo. En el número 1 vamos a encontrar una percepción de señales corporales y observaciones e impresiones que nosotros vamos teniendo para posteriormente, a través de esa percepción que yo voy a tener una interpretación. Y aquí juega un papel bien importante la interpretación porque vamos a hacer una evaluación a través de los pensamientos y luego nos vamos a pasar a los sentimientos que van siendo creados por los pensamientos o por las interpretaciones conscientes y inconscientes que nosotros vamos haciendo. Y sean estas que fluyan o sea que no fluyan, si no fluyen, pues entonces se convertirá esto en un círculo vicioso que, voy a poner un ejemplo, ando deprimido y tiene que ver pues con un mal manejo emocional, no hay una inteligencia emocional, no hay una salud mental, entonces estoy dando una interpretación errónea, estoy evaluando de una manera
errónea, y por lo tanto estos pensamientos que me van a generar sentimientos que son creados por estos pensamientos me llevan a un círculo vicioso. Luego me siento bien, pero luego me vuelvo a sentir mal y me siento bien y luego me siento mal. A manera que esto pueda fluir, nos llevaría entonces a una acción. Y esta acción pues sería el comportamiento en respuestas a las percepciones, interpretaciones y emociones. Cuando nuestra interpretación comienza a ser, no me gustaría manejar la palabra correcta o incorrecta, pero cuando nosotros comenzamos a tener una interpretación la cual nos lleva a poder tener una mejor manera de vivir, obviamente pues que van a cambiar esos estados de ánimo en los cuales ahorita nos vamos a meter un poquito más. Hablar entonces de la emocionalidad en nuestra concepción tradicional, dice este autor, que nos encontramos con un dilema, y en este dilema habla de la concepción tradicional. Entonces, en esta concepción tradicional del ser humano, tiene que ver con esta separación de lo que es mente y cuerpo. Eso, si nos vamos un poquito a la antropología, nos podríamos encontrar acerca de estos detalles. Se han tenido dificultades para ubicar las emociones y no se ha logrado decidir si las emociones son fenómenos mentales o si son fenómenos corporales. Posteriormente, se ve también como la metáfora del corazón, donde el sentido común ha tratado de resolver este dilema al referir a las emociones como asuntos del corazón, ubicándolas en el terreno intermedio entre la mente y el cuerpo. Y hablábamos de esta opinión del filósofo Descartes, cómo nos habla de esta visión racionalista y que esta visión está influenciada por este filósofo, ya que nuestra concepción predominante ve a los seres humanos pues como seres racionales. Un ejemplo tiene que ver con el uso de la duda como instrumento para llegar a la certeza. Pues nos habla ahora de la duda cartesiana. La verdad está en la persona y capta la verdad en su propia conciencia, obviamente que tiene una interpretación de lo que para él es verdad o no es verdad. Dios existe y es perfecto. La autosuficiencia de la razón implica la realidad de forma deductiva. Y Descartes también se detendrá en otros temas como la relación entre el cuerpo y el alma, la libertad y las pasiones. Por eso son algunas características que nos proponen ahorita en esta lectura, porque posteriormente se pasa a las críticas a la visión tradicional, y aquí entra el filósofo Blaise Pascal. Dice que señala que el corazón tiene sus razones que el corazón desconoce. Y aquí subrayando la importancia de las emociones en la vida humana, tal pareciera como que hablar de temas del corazón, inclusive se han hecho investigaciones científicas donde se conectan en el corazón para tratar de sondear en esas neuronas que hay en este cerebro del corazón y las que están también en la cabeza, y comienzan a la persona a ponerle algunas imágenes agradables y en algún momento ponen unas imágenes desagradables. Y entonces en estas investigaciones se comenzaban a dar cuenta cómo el corazón detectaba o reaccionaba ante esas imágenes que impactan de manera primaria las neuronas que tenemos en la cabeza. Entonces de aquí viene también esta investigación de Blaise Pascal, que el corazón tiene sus razones, que la razón no entiende. Por otro lado, hablar de esta diferencia también, ahorita lo vamos a hacer en los estados de ánimo, pero hay diferencias en las emociones y en los sentimientos, ya que una emoción es una respuesta bioquímica ante estímulos sensoriales, todo lo que de una forma u otra nos impacta. La emoción es algo rápido, que se origina a partir de un estímulo extremo, más sin embargo los sentimientos es la respuesta psicológica ante la emoción, o sea que primero es la emoción
posteriormente se da el sentimiento, y el sentimiento es una reacción mental en la que interviene la cognición. Entonces, la experiencia vital y la percepción de la realidad es lo que lo origina. Por lo tanto, podríamos comprender que una emoción se considera como algo breve, que probablemente dura entre 60 a 80 segundos, más sin embargo, el sentimiento pues es algo que queda prolongado. Entonces, las emociones vamos a ver que son fundamentales para comprender la acción humana y son determinantes en diversos aspectos de la vida, como el trabajo, el aprendizaje, la familia, la sociabilidad, la espiritualidad, la forma como nos relacionamos en nuestro entorno. Por eso hablar de inteligencia emocional a estas alturas de nuestra formación o de nuestro crecimiento, nos damos cuenta que juega un papel sumamente importante. Hablar de inteligencia emocional y hablar de salud mental está muy vinculado a los tres presentes. Recordemos que hay un presente pasado, que hay un presente presente y que hay un presente futuro. Entonces, en el presente pasado, pues nos vamos a encontrar con cuestiones de depresión. En el presente futuro, nos vamos a encontrar con situaciones de ansiedad. Más sin embargo, para poder disfrutar un presente presente, ocupo salud mental, ocupo inteligencia emocional y mientras más vayamos nosotros aprendiendo, desarrollando, practicando la inteligencia emocional en nuestras vidas, pues vamos a aprender a disfrutar más del tesoro que tenemos, como lo es este presente, ¿verdad? La emocionalidad en nuestra concepción tradicional, ¿son ellas un fenómeno corporal? ¿Son mentales? ¿Dónde las podemos localizar estas emociones? La mayoría de las respuestas a estas preguntas pues han sido insatisfactorias a través de la historia, ya que los fenómenos emocionales pues han estado incurriéndose durante largo tiempo y conforme van evolucionando las respuestas, a final de cuentas, las investigaciones más actuales que tenemos hoy en día, más actualizadas, más recientes que tenemos hoy en día, terminan afirmando lo que nosotros encontramos en Proverbios 23:7. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es. Entonces, una de las formas en que nuestro sentido común ha tratado este dilema ha sido hablando de las emociones como asuntos del corazón. Al utilizar esta metáfora, pues se encontró una especie de un terreno intermedio que se admitió que las emociones no surgen de la cabeza, donde se suponía que reside la mente. En cambio, se supuso que eran un fenómeno más y que no era de la forma como anteriormente se había estado argumentando o se había estado estipulando. Y para esto vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos conduciendo nosotros un auto, para los que manejan, suponemos que hay ciertas acciones, suponemos que hay ciertas acciones que están dentro del margen normal de posibilidades. Si es de noche, bueno, las luces del semáforo pueden cambiar de verde a rojo, de noche las vemos con más claridad, pero vamos a pensar que el auto se detiene, pues si apretamos nosotros el freno y tal, parece que esto lo hacemos de una manera automática. Hacemos andar el auto al efectuar un cambio de marcha o acelerar, etcétera. Esto es lo que llamamos nosotros o consideramos a través de este ejemplo que ponía en la lámina pasada como un flujo normal, en este caso el ejemplo de conducir. Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Y a menudo de que hacemos esto de manera transparente sin prestarle casi atención, fluye de manera automática. ¿Por qué? Pues porque ya es un hábito. Todas estas acciones están plenamente contempladas cuando manejamos un auto y no existen cambios emocionales asociados a ellas. Ahora, imaginen por un momento que pues eres de los primeros en llegar al semáforo. Hay un crucero muy grande y de repente tú comienzas a presionar el freno, pero el coche no se detiene. Entonces ahora comienza a imaginar por un momento todas esas emociones
que se dispararían, y que de un momento a otro pues llega a tomar control de la vida de las personas y a veces pues suceden accidentes de manera muy desagradables cuando no tenemos como ese hábito del manejo emocional, porque pues, se pueden hacer muchas otras cosas, más sin embargo, cuando viene esa emoción y nos impacta por algo que vemos que se sale de control, entonces se comienza a cambiar la historia y esto lo conocemos como esos disparadores que vienen a nuestra vida, cosas que se salen completamente de una forma normal de la cual hablamos aquí, y que esto acontece de una manera anormal. Por eso en el libro de Efesios, por allá después de que nos habla de la armadura, me parece que es como el versículo 20, el 21, donde nos habla, prepárense para el día malo. No tanto porque vamos a estar como con una negatividad de que el día malo va a venir, no, pero pues hay que prepararnos de cierta forma, que va a haber ciertas situaciones que se van a salir del control de nuestra vida, pero ya vamos a tener una forma, una estrategia, una manera de cómo podríamos, ¿verdad?, resolver ciertas situaciones. Voy a poner otra ejemplo. La relación entre un acontecimiento y la emoción no deja de tener importancia, porque a menudo, bueno, el relato del ejemplo que nos entrega este filósofo Michael Graves para ilustrar una relación entre lo singular y un acontecimiento y una emoción. Entonces aquí en la lectura que ustedes examinaron, Graves imagina a alguien que sale un determinado día a caminar por las montañas. Mientras camina, observa la naturaleza. Se detiene a mirar árboles, a escuchar el cantar de los pájaros, y a lo lejos se escucha también el ruido de un río que corre entre las rocas. Y no mucho andar en la transparencia de fluir en su recorrido, se pone a pensar en un posible proyecto susceptible de ser emprendido en los próximos días. Entonces, esta persona se siente contenta, se siente optimista, el proyecto lo excita, piensa que al concluirlo, pues podría abrir puertas que hasta ahora le habían estado cerradas y viene una gratificación, una satisfacción que se ve reflejada en su lenguaje corporal a través de una sonrisa. Entonces, sucede algo posteriormente que en eso percibe una culebra que se desliza en dirección a él y a la mitad del sendero, a pocos metros de donde se encuentra, súbitamente esta percepción lo lleva a una experiencia completamente diferente. Ahora está asustado, esa emoción, ese optimismo, esa excitación que tenía, esa sonrisa, ahora cambia, está asustado, el corazón le palpita más aceleradamente y se pregunta si tendrá suficiente espacio para esquivar la culebra y si le convendrá retomar el espacio de posibilidades en el que se encuentra ahora es otro. La emoción del miedo se ha apoderado de él. Este ejemplo que pone Graves habla de que la emoción del miedo fue desencadenada por la percepción de la culebra. ¿Cuál fue el cual fue un evento gatillo en esta emoción? Entonces recuerdo que comentando el ejemplo de Graves con Renato Orellana, me indicaba que esto implica que si queremos entender una determinada emoción, que era lo que les decía al inicio, si queremos entender una determinada emoción, es importante remitirla al acontecimiento desencadenante y es preciso volver al ejemplo que Graves nos pone en esta ilustración de buscar la culebra, porque a final de cuentas la culebra pues fue el gatillo, ¿verdad? Fue lo que detonó que esto se diera. Al identificarlo entonces sabremos que si queremos evitar la repetición de esta emoción, vamos a aprender a través de una inteligencia emocional, de una salud mental, a sacar las culebras del camino. Es lo que nosotros le conocemos en terapia como la identificación y la desidentificación. Y si queremos que esta experiencia emotiva se repita, pues habrá que asegurarse de colocarlas
en ese reconocimiento, porque luego de repente tenemos una mala experiencia por algo, pero antes de que eso malo aconteciera, pues estábamos teniendo una lucidez, estábamos teniendo unas experiencias impresionantes, una revelación sorprendente, mas sin embargo, bueno, pues tuvimos una mala experiencia que de repente eso nos quita momentáneamente eso que estábamos logrando y ese cambio emocional también que se detona. Entonces, en este reconocimiento, al hablar de las emociones, entre la emoción y el acontecimiento, pues nos permite no solo una determinada interpretación de los fenómenos emotivos, sino también posibilidades concretas de la acción. Voy a poner un ejemplo congregacional. De repente las personas van creciendo y van desarrollándose en la oración, comienzan a entrar a la intercesión y ya cuando se meten a estos terrenos de intercesión, pues en algún momento van a tener experiencias, pues, demonios, con malos espíritus, de repente van a pasar cosas sobrenaturales, más sin embargo la oración, la intercesión, pues todo esto va detonando una revelación completamente diferente a una persona que tiene esta disciplina a una persona que no la tiene. Entonces, por lo tanto, toda esta revelación que viene por parte del Espíritu Santo en nuestra vida, también momentáneamente, pues nos va a meter, porque pues, nos estamos metiendo a algunas situaciones sobrenaturales y vamos a comenzar a tener ciertas experiencias, algunas no muy buenas, no muy gratas, algunas desagradables, pero al final de cuentas también de eso vamos nosotros aprendiendo. Aquí va el ejemplo. Hay personas que tienen una mala experiencia y dejan de orar y dejan de interceder. Y a mí personalmente ha habido personas que han llegado conmigo y me dicen, pastor, ya no me voy a meter a esos terrenos, tuve una desagradable experiencia, no la supe manejar y ya, y dejan rotundamente por esta situación, ¿no? Que no saben de repente cómo poder manejar esta situación, poderlos acompañar para que puedan identificar qué fue lo que detonó toda esta emoción desagradable para luego posteriormente pues pasar a una desidentificación. Esto por un lado de las emociones, pero si nos metemos un poquito también a los estados de ánimo, vamos a ver entonces las diferencias en lo que es la emoción y lo que son los estados de ánimos. Les decía hace un momento con el sentimiento, la emoción es pasajera, dura segundos, ¿verdad? No dura mucho más, sin embargo, los estados de ánimo pueden durar horas, pueden durar días, incluso pueden durar semanas. Las emociones son de sensaciones intensas, es algo impactante. Sus sensaciones son de menor intensidad cuando hablamos de los estados de ánimo. En las emociones son respuestas o estímulos externos donde podemos identificar cuál fue el suceso que las ocasiona y con inteligencia emocional entonces podemos nosotros comenzar a gestionar y aquí es donde se cumple la palabra que dice porque Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, pues para poder controlar lo que esté aconteciendo. Más sin embargo, los estados de ánimo siempre estamos en uno. Estamos de buenas, estamos de malas, estamos con incertidumbre, estamos equilibrados, estamos con una autoestima, un bajo estima, una estima equilibrada. Siempre estamos en un estado de ánimo y es una forma de estar y de permanecer. Decía por ahí en una clase del doctor Alfaro, el que está de buenas no está de malas y el que está de malas pues no está de buenas. ¿Por qué? Pues porque son estos estados de ánimo, se pueden cambiar de forma repentina tras varios sucesos o pensamientos y esta es una actitud o una disposición también en la vida. Vamos a ver un poquito más a profundidad los estados de ánimo. Normalmente se adelantan a nosotros cuando los observamos, híjoles, a veces ya nos dimos cuenta que estamos en un desánimo y por lo tanto ese estado de ánimo se desbalanceó, se nos descontroló
Y entonces nuestro lenguaje, que es la forma en que hablamos sobre nuestros estados de ánimo, el lenguaje tanto verbal como corporal, a menudo esconde el hecho de que estamos poseídos por ellos. Y ¿cómo estás? Bien, pero sin embargo, ni tu lenguaje verbal lo demuestra y también tu lenguaje corporal tampoco lo demuestra. Entonces, normalmente decimos, me siento feliz o estoy confundido. Y al hablar de esta forma, implicamos que el estado de felicidad o el estado de confusión es producido por el yo, que el yo es quien siente la felicidad o que el yo toma precedencia. Entonces, fíjense que al investigar, bueno, al hacer investigaciones recientes, sugieren, por ejemplo, que existe un nexo entre lo que es la conformación del cerebro y la actividad del lóbulo frontal y las emociones, estados de ánimo de las personas. Hago un pequeño paréntesis. Este, hay un fenómeno que ha sucedido, que actualmente hoy lo podemos estudiar con cierta minuciosidad para poder ver cómo es que la gente queda atrapada en ciertos estados de ánimo, en ciertas experiencias desagradables, y es un secuestro de lo que nosotros le conocemos de la glándula pineal, en la cual si seguimos neurológicamente y científicamente cómo es que se produce, cómo es que se detona un milagro que va a anotarse en cierta área de nuestro cuerpo, algún órgano que no teníamos, o algún dolor que teníamos se fue, o alguna cirugía de manera sobrenatural que sucede en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que todo eso se detona en la cabeza y el órgano principal pues tiene que ver con esta glándula pineal? Pero cuando es secuestrada, esta glándula queda en esta parte frontal de nuestra cabeza, en este lóbulo frontal, y cuando hay ese secuestro, la gente queda como atada, queda como encarcelada y constantemente se está equivocando y uno le dice y uno le explica, pero tal parece que está ciego, que no ve, que no oye y por lo tanto no entiende y vive un proceso pues desagradable, no solamente la persona, sino también las personas que están a su alrededor. Ya me parece que es en el próximo semestre donde nos vamos a meter un poquito ahí. Nada más ahorita quise hacer un pequeño paréntesis de ello hablando de este lóbulo prefrontal. Entonces, fíjense que esta conexión indica cómo este lóbulo frontal juega un papel crucial en la regulación emocional y cómo la estructura cerebral influye directamente en nuestras experiencias emocionales y en la manera que nosotros comenzamos a tener una interpretación de nuestro entorno, la cual le conocemos como una cosmovisión de la forma como estamos percibiendo, estamos interpretando lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. Si llueve, el estado de ánimo se baja en algunas personas, se desaniman, tenían planes y la lluvia viene a cambiarles completamente los planes. Mas, sin embargo, hay personas que al estar en un equilibrio y llueve, pues se mojan y disfrutan la lluvia. Está el sol fuerte y disfrutan el sol. Está nublado y lo disfrutan, pero insisto, esto tiene que ver con una inteligencia emocional, con una salud mental, porque esto te conlleva a poder disfrutar en cuestión de la naturaleza, en cuestión de los seres queridos que tienes a tu alrededor, en cuestión del trabajo que tienes, del negocio, de la empresa que diriges, de la iglesia que pastoreas, de todo lo que tú haces a disfrutar. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar esta parte de la escritura, Juan 10:10, en nuestras vidas, porque he venido para que tengas vida y para que te la tengas en abundancia. Es cuando nosotros aprendemos a estar en una plenitud de que disfruto tanto si el día está bonito, entre comillas, para algunas personas, porque al final de cuentas todos los días son
son buenos, todos los días son bonitos, todos los días son agradables para quienes tienen una interpretación, insisto, en esta interpretación desde una inteligencia emocional o desde una salud mental, que a final de cuentas pues van muy a la par. Si hablamos, tocamos el punto de las emociones hace un momento, y pues hay emociones básicas como la tristeza, como el miedo, y algunas de estas emociones básicas, algunas se les podría conocer como negativas, otras como positivas. Mas, sin embargo, estas emociones pues también tienen que ver, que están relacionadas con una calidad de vida, porque mientras más desarrollamos esta inteligencia emocional, que posteriormente en nosotros no se queda, en nosotros digo que conocemos de la palabra y que queremos ser imitadores de Jesús, no nos quedamos con una inteligencia emocional, sino que siguiendo la pirámide de Maslow, entonces nosotros trascendemos de una inteligencia emocional a una inteligencia espiritual. Y cuando nosotros trascendemos a una inteligencia espiritual, es que es una forma completamente diferente de vivir, porque encuentras plenitud. Te vaya bien o te vaya mal, encuentras plenitud. Y de tal forma que ya no quieres cambiar a las personas, que disfrutas de lo que se va viviendo de manera cotidiana, que te rindes a estar de una manera constante, como anteriormente un servidor lo vivía, queriendo cambiar esto, queriendo cambiar lo otro. O sea, nos vamos nosotros como haciendo más flexibles esa dureza, esa rudeza, de repente nosotros comienza a ser quebrantada y comenzamos, por lo tanto, a tener unas relaciones interpersonales pues más sanas, hay unión en la familia, hay metas de una manera específica, esto produce tranquilidad, estabilidad, salud y pues nos lleva a vivir en un significado de afecto, de experiencias, de sentimientos, de relaciones, de ambiente, y les hablaba de esta salud mental que pues viene a nuestras vidas a traer bienestar, a desarrollar algo sociocultural, un equilibrio emocional, pero también estas funciones, estas emociones nos dan funciones adaptativas, motivacionales, sociales, y cuando nosotros comenzamos a aprender a adaptarnos, dice la palabra de Dios que no nos adaptemos, ¿verdad?, a las cosas de este mundo. Pero cuando nosotros comenzamos a adaptarnos en ciertas situaciones que nos toca vivir de manera cotidiana, no que nos adaptemos a las cosas del mundo, pero sí hay de repente situaciones que vivimos, voy a poner un ejemplo, ¿no?, coloquial, que vivimos como consejeros familiares. La clásica esposa que quiere cambiar al marido, o el clásico marido que quiere cambiar a la esposa, o el pastor que quiere cambiar a la iglesia, o el líder que esté inconforme con el pastor. Y bueno, nos vamos a encontrar con un fenómeno que está relacionado con una insatisfacción y que por lo tanto invita a que si ellos cambian, entonces yo voy a estar mejor. Entonces ponen su bienestar no en Cristo, sino en el cambio de la otra persona. Y como la otra persona no cambia, pues por lo tanto la persona vive triste, agobiada, deteriorada, desilusionada, afligida, y pues eso pues no le va a llevar, por lo tanto, a tener un buen estado de ánimo, mucho menos a poder tener una calidad de vida. Estas emociones básicas es hablar de la ira, que es rabia, tristeza, ternura, alegría, miedo, erotismo, asco. Y ya de aquí, estas son como las raíces, y aquí se detona todo un matiz indeterminable de emociones que tienen como base todo esto, toda esta, por decir, la ira, el enojo, la contienda, que a final de cuentas va en una base de una emoción que tiene que ver con la ira, que aquí pues está puesta o colocada como rabia. Estas emociones básicas tienen una intensidad mínima o máxima.
dependiendo del punch, ¿verdad? Que nosotros le pongamos a esa emoción. Y por lo tanto, la rabia, la ira en una intensidad mínima, pues nos va a traer irritación, nos sentimos irritados. Mas, sin embargo, en una intensidad máxima, nos vamos a sentir furiosos. La tristeza, pues en algo mínimo viene el decaimiento, pena, y ya cuando es algo máximo, pues detona esto en llanto. La ternura en algo mínimo, pues viene esa simpatía, en una intensidad máxima, pues en el amor parental, fraternal, amistad, y las relaciones interpersonales, pues comienzan a fluir de una manera más satisfactoria, y todo comienza a ser y a vivir de una mejor manera como lo teníamos anteriormente, que aprendiendo a gestionar estas emociones. La alegría en una intensidad mínima, hay una satisfacción, hay un bienestar, pero cuando viene una alegría en una intensidad máxima, hay euforia, hay risa, hay carcajadas y todas estas impresiones que quedan momentáneamente grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que son útiles para en esos momentos que nos encontramos en un decaimiento o en un desánimo. Ahorita vamos a hablar un poquito más del estado de ánimo. El miedo, que es en una intensidad mínima, el temor, la preocupación, pero ya cuando el miedo se sale de control, que viene en una intensidad máxima, el pánico. Les ponía el ejemplo del manejo, ¿verdad? Pues de manera automática, el freno, el acelerador, vas haciendo los cambios, pero de repente se cambia el semáforo en rojo, eres el primero que se está acercando y le das para frenar, y este freno no reacciona, y pues tantas cosas que podrían venir, ¿verdad? Los demás carros que ya van a avanzar, y más si es una entrecalle o una avenida donde hay cruce de muchos carros. Entonces viene, cuando lo sabemos gestionar, pues es algo, así hay temor, hay preocupación, pero al final de cuentas lo resuelves. Pero cuando no se sabe gestionar y que viene en una intensidad máxima, pues impacta, y es donde pues vemos hoy en día de muchos accidentes que suceden con esta mal gestión de las emociones. El erotismo, pues en una intensidad mínima, atracción sexual, excitación sexual, y ya en una intensidad máxima, pues es lo que conocemos como orgasmo. El asco en una intensidad mínima, desagrado, y ya en algo máximo, vómito. Hablo de este punto porque paso a lo siguiente. En una autoconciencia, en nuestras vidas, no solamente una conciencia, sino ya en una autoconciencia, voy a comenzar yo a darme cuenta de cuál es la emoción. Y las emociones no vamos a mirarlas con tanto, o a pegarnos, ¿verdad? Que son malas o son buenas. La emoción hay que aprender a gestionarla. Voy a poner el ejemplo del miedo. El miedo, tenemos tres posturas del miedo: cuando nos paraliza y que nos impide a nosotros avanzar, nos detiene, nos obstaculiza, ¿verdad? El ejemplo de este gigante Goliat, cuando les predicó durante 40 días, 40 veces en la mañana, 40 veces en la tarde, o sea que durante 40 días, 80 sermones les aventó Goliat, y los intimidó de tal manera que tomó control de la conciencia de ellos, y todos ellos pues estaban intimidados. Mas sin embargo llega alguien que no estaba tan influenciado por estas enseñanzas, y la respuesta de él fue completamente contraria, con una conciencia plena de una identidad que él tenía. Entonces se da cuenta de la emoción de pánico, de miedo que se estaba dando en ese lugar, y viene a hacer un cambio, ¿verdad? Completamente con lo que nosotros conocemos ya que sucedió por ahí en la escritura. ¿Qué me pasa a nivel fisiológico cuando yo me doy cuenta de esta emoción? ¿Cómo respiro? ¿Dónde hay tensión? Por decir, en la rabia, en el miedo. Si ustedes observan sus ojos cuando están irritados,
que a lo mejor no van a hacer el ejercicio de ponerse en el espejo a mirar, pero sí lo puedes hacer cuando una persona está a punto de caer en una acción o en una actitud de rabia, de enojo, porque se les comienza a hacer esa bolita de los ojos más pequeña. El color de sus oídos comienza a cambiar porque se ponen un poquito más, dependiendo de la piel que tenga la persona, pero comienza a ponerse, si son de una piel clara, pues sus orejas se les comienzan a poner coloradas y sus ojos, la bolita de los ojos se comienza a hacer pequeño y lo que va a seguir adelante. Pero estoy hablando de algo de segundos, que pasa de manera muy rápida, por eso es importante tener esta autoconciencia y esta observación que pasa en nuestro entorno, pues en su momento para poder esquivar o para poder evitar algo que pueda acontecer con los arranques de ira, de enojo, de molestia que tienen estas personas, ya sea tanto de rabia como de miedo también. Entonces, ¿cómo afectan a mis pensamientos y a mis acciones estos arranques que a veces tenemos de ira o estas decisiones que a veces tenemos de miedo? Les decía, les ponía ese ejemplo del miedo enfrente que no nos deja avanzar, pero por otro lado el miedo atrás de nosotros que nos lleva siempre a estar haciendo las cosas por miedo y por miedo a no esto y por miedo a no lo otro. Entonces es el miedo el que va empujándonos a nosotros. No somos nosotros quienes lo hacemos, sino que es esta influencia del miedo actuando en nosotros. De la misma forma, cuando el miedo nos paraliza o el miedo nos detiene a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues aprender a caminar con el miedo, no porque vamos a vivir de una manera intimidada, sino que cuando aprendo con la inteligencia emocional a gestionar el miedo, me doy cuenta que el miedo es una emoción que mientras habite en este cuerpo, el miedo siempre va a existir. A veces el miedo me va a ayudar para salvarme, pero a veces también el miedo puede impedir eh, o sea, que pasen tantos acontecimientos de repente que me impiden o que me avientan, como el ejemplo que les ponía, hacer cosas que no quería o que me detienen a hacer cosas que debería de hacer. Sin embargo, cuando camino a la par con el miedo, sé que es algo que me ayuda, es una emoción que ahí está y que lo único que tengo que hacer es aprender a gestionarla. Ya en la autoaceptación, pues nuestros patrones culturales nos damos cuenta que no nos ayudan, como estos estereotipos, ¿no? No tengas miedo, el hombre no llora, aguántese, no pienses eso. Tantas frases que de repente quedaron grabadas de una manera subconsciente, luego inconsciente y a veces hasta consciente, de tal manera que se volvieron patrones repetitivos y más si lo vivimos en la infancia y luego nos lo repitieron en la adolescencia y luego en la juventud con el grupo de personas con las que me relacionaba, esto fue repetitivo, pues viene a ser a construir un estado de ánimo en las personas que luego caen a ansiedad, caen a depresión, seguido con tristeza, desesperación, angustia, que esas son el tipo de personas que vamos a estar nosotros aprendiendo a acompañar para que ellos aprendan a gestionar ese tipo de emociones, pues que en su momento pues les están generando ciertos tipos de ánimo por el ejemplo que veíamos aquí en la lectura, y que obviamente pues les está robando una, una alegría de vivir o poder disfrutar de lo que en su momento Cristo ha dejado escrito en la palabra para tener una vida plena y para tener una vida en abundancia. Entonces los terapeutas de una manera u otra insisten en el poder curativo de la autoaceptación y en el error tremendo de la negación. Esto de la aceptación y de la autoaceptación y de la negación es el pan cotidiano que tenemos en las congregaciones.
se viven muchas vidas enmascaradas porque se niega, por decir, hablando del pecado oculto, se niega y más sin embargo se practica y se sigue practicando porque no hay una autoaceptación. Entonces, cuando hay una autoaceptación, pides ayuda, buscas la manera de salir, hay un reconocimiento, te haces humilde, haces el orgullo a un lado y por lo tanto la negación ya no tiene control en tu vida. Entonces hay una autoaceptación, estoy mal, necesito ayuda y comienzas a buscar a las personas indicadas pues, para poder salir de ese problema que por meses, por años o quizás por toda una vida he llevado a caer a este problema de la negación. Cualquier negación afecta a la capacidad de vivir a los demás. ¿Cómo estás? Bien, y más sin embargo no estás bien. Hay algo que te ocasionó tristeza, hay una situación que se salió de control y se niega el estar mal, o me siento mal, o no estoy bien. ¿Cómo estás? No estoy bien. De repente vamos a la iglesia y vamos, es muy difícil que nos encontremos cuando saludemos a una persona, ¿cómo estás? Bien. Y por lo regular, todas las personas cuando llegan a la iglesia y que los saluda uno con esta pregunta, por lo regular todos dicen estoy bien. Mas, sin embargo, hay algunas personas que les pregunto, se quedan calladas y a veces los ojos se les llenan de lágrimas. Adelante, bienvenido, prepárate porque hoy Dios va a tratar de manera especial contigo. Porque a partir de ese momento ya vamos con una expectativa de que Dios va a tratar con nuestras vidas porque abrimos nuestro corazón a través del lenguaje corporal. A veces no escucha uno, no me siento bien o no estoy bien, pero el lenguaje corporal de las personas habla de lo que está pasando en su entorno, en su interior, que los labios o las palabras no dijeron, pero que con su lenguaje corporal nos dan un mensaje a nosotros. Entonces, voy a parar aquí tantito para poder ir concluyendo con esta parte. Entonces, sí me interesaría por aquí ver cómo les fue con la lectura. Si surge alguna pregunta de los estados de ánimo, de las emociones, adelante, no sé quién quiera iniciar. Adelante. Buenas noches a todos. Me gustó mucho la lectura. Vi que se repetía mucho la palabra intervenir. Es cierto que las emociones duran poco. Alguien ha dicho, controla tus emociones, ¿verdad? Pero lo que nos dicen los estudiosos es que las emociones surgen, no se pueden controlar, pero sí puedo intervenir. Y ahí está la inteligencia emocional, ¿verdad? Si, por ejemplo, tengo un problema y me hace enojar mucho, yo tengo que intervenir en ese enojo para no insultar, para ahí sí el dominio propio, ¿verdad? Se ejecuta el dominio propio, pero las emociones no se controlan, pero sí se interviene en ellas. También decía un entrenador, lo que no está en tu lenguaje no existe. Entonces, si yo me doy a pensar negativamente, por ejemplo, los flemáticos somos muy negativos, ¿no? Vamos a hacer esto, y luego decimos, no, pero si esto, pero si lo otro, es como que nos sale, ¿verdad? Los flemáticos somos negativos. Y ahí es donde tengo yo que intervenir. A ver, ya no voy a pensar negativo, ¿no? Ahora, lo que no está en tu lenguaje no existe. Entonces, si yo en lugar de, ya me escuché 50,000 veces que contesto rápido que no, a ver, y hay un panorama, ¿no? Y que yo tengo que, decía ahí, que contemplar, que observar, ¿verdad? Ahí el observador, observar la circunstancia y qué sí se puede hacer. Y entonces empezar a hablar, porque cuando yo hablo me escucho. Y entonces como que me terapeo yo sola.
ah, sí se puede. Yo me estoy escuchando, ¿verdad? Ya estoy interviniendo en un estado de ánimo negativo de que no se puede, no se puede. Esto no, no. Mi marido es colérico, yo soy flemática y siempre me está ahí diciendo, eres negativa, mira, todo tiene solución. Dice, político es optimista, ¿verdad? Y luego es sanguíneo también, pues, híjole. Entonces, me ha enseñado mucho su temperamento porque lo veo y él es optimista y aunque haya competencia, no le importa, hasta le gusta, ¿verdad? Yo aprendo mucho, ¿no? De mi esposo y he aprendido a ser menos negativa, pero si no existe en mi boca, en mi vocabulario, pues no existe en mi vida. Así es de que los problemas se van arreglando así, ¿verdad? Cuando atendemos a una persona que está triste, que problemas por acá, problemas por allá, entonces como que empezamos a recapitular, a ver, primero un problema, lo vamos a buscarle la solución y le damos ideas positivas para que no vea todo negativo. Y entonces le hacemos que empiece a hablar, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero llévatelo para acá y que salga de acá. Entonces, está muy interesante este estudio, me gustó mucho. Eh, Mi esposo tomó unas clases de coaching cristiano y cuando lo tomó, híjole, se me hacía difícil de entender muchas cosas. Ahora que leí esto, dije, ah, aquí está la clave de muchas cosas. Por eso se me hizo fácil, ¿no? Se me hizo fácil comprenderlo porque ya yo lo había escuchado en clases, pero no le entendí mucho a la clase. Pero sí está muy interesante. En la consejería esto nos ayuda bastante porque podemos hacerle ver a las personas un panorama diferente de los que ellos están hablando y están viendo en sus mentes. Entonces, al estar escuchándonos y llevarlos en oración a repetir esto, lo otro, empiezan ellos a cambiar el panorama y cambia el estado de ánimo y bueno, ahí se va la cadenita, ¿verdad? Pues muchas gracias. Sí, porque, por decir, cuando una persona está enferma, de repente uno los escucha cuando dicen, es que mi enfermedad, es desde que me llegó esta enfermedad y de repente, pues no se dan cuenta ellos que con ese lenguaje verbal, pues se están apropiando de algo que no les corresponde, de algo que no es de ellos. Mas, sin embargo, cuando los llevamos y los acompañamos de una manera consciente a que tengan esta comprensión, entonces acá adentro comienzan a hacer esa separación. La enfermedad o este momento desagradable que me toca vivir. Pero muchas veces el estado de ánimo que tiene la persona, hablando de un desánimo, ¿verdad? Que vive la persona en un constante desánimo, pues también tiene mucho que ver porque tiene un vicio o un hábito a hacerse la víctima. Algunas porque le encuentran cierto negocio, cierta conveniencia a vivir de esa forma, pero pues no se dan cuenta que están lejos de vivir una vida plena y se les caen como en un confort, ¿verdad? Y comienzan a vivir de esa forma. Sin embargo, cuando una persona viene a ser acompañada, pues es porque hay algo en ella, hay algo en él, que quieren vivir diferente, que quieren hacer las cosas diferente. Y por decir aquí el ejemplo que ponía de un ataque de rabia, puedo de momento gestionarlo teniendo un dominio propio que no me controle, que no me domine, ¿verdad? Esa emoción que estoy viviendo, pero necesito tener un ejercicio, una estrategia o algo de cómo sacar esa emoción. Por decir, cuando muere un ser querido, hay veces que los pastores o los líderes de las iglesias no lloran porque tienen que mostrarse fuertes,
porque los están viendo los demás y no, es que nos vamos a ver. Y luego a la vuelta de un año o de 6 meses caen en depresión porque no vivieron un duelo de una manera sana por el qué dirán, porque pues, no me van a ver o no me voy a quebrantar. Y luego cuando le, vive ese duelo, a veces meses más adelante, pues caen en un completo desánimo y se disparan las emociones. Así es, así es. ¿Verdad? Muy bien. Blanquita, no sé si quieres decirnos algo. Ceci, también ahorita después de Blanquita. Adelante. Sí, pues como dice Angélica María, realmente el tema está muy interesante y pues realmente todo ser humano experimenta, ¿verdad? Emociones y experimenta estados de ánimo. Todos, yo creo que no hay ninguno que diga yo no, ¿verdad? Y somos pues a veces guiados por esas emociones o a veces somos presas de esas emociones, ¿no? El ejemplo que dio de cuando uno maneja, ¿no? Me remontó a una experiencia que tuve y fue por una emoción, ¿no? Y iba yo camino al doctor, pero en eso recibo una llamada. Casi nunca contesto llamadas cuando voy manejando, pero me tocó en el alto. Entonces, como era mi pastora, contesté. Y entonces ya me preguntó, hola, ¿dónde estás? Le digo, pues voy camino al hospital a una cita, ¿no? Dice, ay, dice, no, dice, vente a tu casa, dice, es necesario que vengas a tu casa. Entonces, eso me prendió así en emoción, ¿no? Dije, algo pasó y bueno, como ya estaba yo en el carril para dar vuelta, pero era la primera. Entonces me colé inmediatamente a seguirme derecho para ir a mi casa, pero me perdí. En mi emoción cautivó mi mente, mi corazón, todo, y seguí yo manejando, que nunca me di cuenta de dónde tenía que dar vuelta. Me seguí derecho, pero como son rumbos que yo no frecuentaba, empecé a ver un centro comercial de su mesa, dije, ah, caray, ¿dónde estoy? Dije, en Aguascalientes no hay su mesa. Nunca lo había visto, la verdad. Me remontó a México, ¿no? Porque en México había su mesa. Entonces, así dije, a ver, ¿dónde estoy? Entonces empecé a leer los letreros de la avenida y ya fue cuando me ubiqué con los letreros. Pero fue un momento que yo estaba manejando por inercia, no supe realmente en qué momento se me pasó donde yo tenía que dar vuelta y me perdí, ¿verdad? Pero realmente ya de regreso me tocó un aguacerazo tremendo. Pero bueno, pude controlarme, manejar en la lluvia. Dije, bueno, a ver, ya, serénate, no puedes llegar rápido, pues ahí está ella, ahí ella toma el control, ¿no? De mi casa, porque buena parte de mi pastora es mi amiga. Y ya, pues llegué hasta que tuve que llegar. Mi hija, pues sí estaba un poco desesperada. ¿Qué pasó? Pues, ¿dónde andabas? Ya le dije, me perdí y me agarró un aguacerazo tremendo. Pero bueno, tuve esa experiencia que realmente uno es presa de las emociones, ¿sí? Y esa palabra que dice que no te vas que no te vas a alterar o eso con ninguna noticia, que cualquier noticia la vas a tomar con calma. No me acuerdo la cita, no me acuerdo, pero realmente, pues tenemos que aceptar las emociones, ¿verdad? Y aquí dice que las emociones son pasajeras, son de un ratito. Qué bueno, qué bueno que así son, ¿verdad? Sí, Porque eso porque nos hace centrarnos. pues así no, así estamos diseñados y creo Ajá, que nada más lo que nos hace sí, falta es conocernos, conócete a ti mismo exacto. y Sí, comienza a cambiar. sí, y lo que mencionó también Angélica María, ¿verdad? Ahí entra el dominio propio, el pues dominarnos, el serenarnos y tomar las cosas con calma, ¿no? Sí, Apropiadamente.
Algo que mencionaba ahorita Angélica, también creo que, pues al final de cuentas, es uno de los objetivos que también persigue la carrera, porque cuando tú aprendes a, a, a tener esa alegría de vivir, a comenzar, ahorita lo que ella mencionaba, ¿no? Si no está en tu lenguaje, no existe, entonces ya se dio cuenta que muchas veces ella decía no, 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 y por lo tanto, pues todo eso como que lo atraía como imán, ¿verdad? Y entonces ahora que comienza a hacer estos ejercicios, digo, qué padre, o sea, qué padre que ya hay esa lucidez, que no hubo como una manipulación, tienes que hacerlo así, debes de hacerlo así, no, sino que vino una comprensión, vino una asimilación, por lo tanto produjo algo diferente, y entonces es cuando lo que nosotros en la psicología le llamamos como una gestal, porque me doy cuenta que me estoy dando cuenta, no solamente me doy cuenta, sino que me doy cuenta que me estoy dando cuenta y por lo tanto algo queda claro en mí, que quedó tan claro que me lleva a hacer cambios y hacer las cosas de manera diferente. Y esto que comenta de que de repente se perdió la lucidez, se fue y de momento vino como este control del que la mente viajó y quién sabe qué pasaría, Sí, qué está sí. sucediendo y se pierde, ¿verdad? El control. Me ha pasado a mí también muchísimas veces, de que de repente, pues ahora con esto del Bluetooth, pues te llega la llamada y se contesta casi solita y ahí vas y pues estás conectado, vas manejando, estás conectado y a veces Sí, pues sí, no tenemos como esa lucidez, ¿verdad? A veces, como para podernos parar, a veces me dice mi esposa, estacionate, párate mejor y atiende lo que debes de atender, ¿no? Un minuto más, 10 minutos más, no pasa nada. Y sí, o sea, sí. el consejo está la sabiduría, me orillo, lo escribo, lo arreglo, termino la llamada y continuamos con lo que vamos haciendo. Pero pues sí, está muy conectado esas experiencias que ustedes han tenido, pues con el tema, ¿no? Que estamos viendo esta semana. Sí. Muy, muy bien. No sé si Ceci, tú tenga alguna pregunta o tengas algún comentario, Ceci, adelante. Híjole, a mí lo que me llamó el estado de ánimo, porque a mí sí suele pasar que cuando llueve me da tristeza. Y, ay, no, a mí la verdad no me gusta que llueva. Digo, ay, no me da tristeza, pero ya cuando veo, me pongo a pensar y digo, y es que tiene que llover, si no, no comemos. Y ahí como que empieza mi cambio de ánimo de ver que, que el llover, o sea, trae cosas buenas. Y Y sí, como, probablemente, perdona ahí que te interrumpa tantito, probablemente, Ceci, porque ese es uno de los objetivos, ¿no? De la lectura. Si lograras ir más allá y como ujú. poder identificar por qué se produce como ese desánimo, que se te bajan las pilas cuando ves llover. Y creo que si haces ese ejercicio de ir un poquito más ahí Ujú. adentro de una manera introspectiva, te vas a encontrar con alguna experiencia que viviste. Casi siempre, bueno, sí, yo lo unía a que como trabajo en un gimnasio y cuando llueve se ensucia mucho, yo decía que era por eso. Y decía, ay, no, no me gusta que llueve porque se ensucia o meten mucha tierra. Pero ahorita que me dice que a lo mejor es algo que viene de mi pasado. Sí, A lo mejor. que lo estás relacionando y por lo tanto Ajá. se detona. Por eso el ejercicio que poníamos o el ejemplo que poníamos de la culebra,
pues es detectar esas culebras, poderlas identificar, pues para poderlas, hacer un trabajo de desidentificación. Porque pues Ajá, aquí algún ejercicio que te podría ayudar, pues es llueve y pues salir y mojarte y disfrutar de la lluvia ajá, y en algún momento poder identificar algún momento de lucidez, como lo que contaba también Angélica, vendrá ese momento de lucidez que digas, aquí caigo a la razón por qué esto sucede. ok. Ajá. Digo, son Ah, ideas, ¿no? Son algunas sugerencias. La invitación es disfrutar, ajá, disfrutar. Yo les compartía, me parece que este domingo hizo 8 días que les compartía esta frase que no se me quedó como muy grabada en el mensaje que compartíamos en la congregación. O sea, si lo que vas a hacer, hazlo con intensidad. O sea, si te vas a equivocar, equivócate al máximo. O sea, no vayas a medias. Y si lo vas a hacer bien, pues hazlo al máximo. De tal manera que seas intenso en el vivir. Porque luego, ay, no, pero es que si no me sale, ay, no, pero es que si no, y le digo, a veces inconscientemente llegamos a una forma de vida mediocre que ni lo hacemos bien, ni lo hacemos mal, y por lo tanto estamos así como en un intervalo para mí, digo, en una forma de vivir mediocre, porque pues ahí no hay intensidad, no hay plenitud. Mas, sin embargo, cuando nos equivocamos y nos equivocamos bien, bueno, ya me quedó el registro. Que esto que hice no era de la manera como tenía que hacerlo, y por lo tanto, no me van a quedar ganas como de volverlo a hacer. Y más sin embargo, la gente se equivoca poquito, pero luego se vuelve a equivocar poquito, pero luego se vuelve a equivocar poquito, y se vuelve el círculo que les ponía en la segunda, tercera lámina, se vuelve como un círculo vicioso. Más sin embargo, cuando te equivocas con intensidad, y también cuando aciertas con intensidad, pues te afirma. Un ejercicio en esto son los cambios. Si ustedes están haciendo algo que no han tenido como los resultados que ustedes buscan o que ustedes quisieran, el generar cambios es buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando hago cambios pasan dos cosas. Una, te das cuenta que como lo estabas haciendo estaba mal y ese cambio pues te lleva a hacer las cosas de manera diferente. O cuando haces el cambio, te das cuenta que no ese es el camino que hay que seguir, que de la forma como ibas era de la mejor forma, nada más había que perseverar, había que ser paciente y seguir adelante. Entonces los cambios nos ayudan, nos afirman en lo que estamos haciendo o nos cambian de dirección para poder tomar otro rumbo. Pero la gente a veces se resiste a los cambios, no quiere vivir los cambios y por lo tanto cae en un confort pues que no le permite vivir, ¿verdad? De una manera diferente. Les mandé esta imagen ahí al grupo, que dice, cómo, aquí se me tapó aquí allá. ¿Cómo saber si tienes cómo saber si tienes inteligencia emocional? Y lo hemos visto a través de la clase y aquí les pongo como 7 señales o consejos de qué podríamos hacer para, para desarrollar esa inteligencia emocional a través de habilidades, reconocerlas, lo principal, ¿no? Reconocerlas y hablar sobre esas experiencias emocionales, sea que sea una emoción de tristeza, o sea, que sea una emoción de alegría, pero aquí la invitación es hablarlo con la persona idónea, porque a veces lo hablamos con la persona, pongo un ejemplo, ¿no? Un sueño que te está ocasionando cierta alegría, ¿verdad? Porque hay un sueño, Dios te reveló, Dios te mostró y comienzas a hacer planes y estás algo dentro de ti, te lleva una seguridad de que eso que soñaste va a acontecer y luego lo platicas con la persona errónea y lejos de ocasionar que eso siga,
en el mundo espiritual gestándose para poder dar a luz, a veces cuando lo hacemos con la persona errónea, metiéndonos al mundo espiritual, pues le estamos avisando al mundo de las tinieblas o de la oscuridad lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha revelado, y comenzamos nosotros a tener ciertos impedimentos, pues para que esto pueda acontecer. Entonces hay que hablarlas, hay que reconocerlas, pero la invitación, la sugerencia es, hay que hacerlo con la persona idónea, con la persona indicada. Y el segundo es identificarlas fácilmente, las fortalezas y las debilidades de las personas nos va a llevar en este reconocimiento. Elegir personas confiables, esta habilidad también nos va a llevar a desarrollar esta inteligencia emocional, el inspirar confianza y aconsejar a otros también es una práctica, una habilidad a desarrollar para que esta inteligencia emocional vaya creciendo más en nuestras vidas, controlar nuestras relaciones, dejar que las cosas fluyan, de repente no querer como manipular la situación, ya que te das cuenta de lo que sienten los demás y a veces el bienestar de una persona a veces depende del malestar de otro. A veces el que te suban de puesto depende de que a otro lo den de baja o lo corran. Y entonces cuando nosotros vivimos de esta forma, que mi bienestar está por encima del malestar de otros, obviamente no estoy desarrollando una inteligencia emocional y por lo tanto eso pues me va a generar cierto rebote. Y por último, pues aceptar las creencias de las demás personas. El aceptarlas no quiere decir que voy a hacer lo que ellos hacen o que voy a creer como ellos creen. El aceptarlas es que voy a dejar de quererlos cambiar. Y al dejar de quererlos cambiar, eso me va a llevar a desarrollar una inteligencia emocional, ya que la palabra de Dios nos dice que el trabajo de nosotros es compartir el mensaje, es predicar de su evangelio y llevar buenas noticias, y es el Espíritu Santo el que redarguye en la vida de las personas y el que les lleva al convencimiento. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto en querer cambiar las creencias de las personas, por lo tanto no las aceptamos, y pues viene esto a ser muy desgastante, y más cuando esto se da en familia, porque a veces, como no creen como nosotros creemos, como no hablan como nosotros hablamos, como no se congregan donde nosotros vamos, a veces hasta la misma familia la rechazamos y pues nos habla de no tener, ¿verdad?, una inteligencia emocional y por lo tanto algo que pueda agradar a Dios. Termino diciéndoles esto de los estados de ánimo. El diseño consciente de nuestros estados de ánimo es una habilidad crucial para la autorregulación emocional y para poder ir desarrollando esta eficacia personal en cada uno de nosotros. Ahora, para lograrlo, nosotros debemos comenzar a hacer lo que mencionaban en algunas de sus participaciones, a ser observadores de nuestros propios estados de ánimo, reconociendo que estos son simples reflejos del mundo, reconociendo que estos no son simples reflejos del mundo, sino que son fenómenos que influyen en nuestras vidas profundamente, y a veces, no sé si les ha pasado o lo han vivido, que de repente van ustedes muy alegres, van con un estado de ánimo muy optimista y de repente caen o llegan a una casa o llegan a un lugar donde se percibe una atmósfera espiritual diferente y el estado de ánimo cambia, ¿verdad? En nosotros, y aquí también ya nos meteríamos a la inteligencia espiritual, porque sería estar alertas, estar receptivos de esos diferentes ambientes que de manera a veces constante están cambiando los estados de ánimo de las personas, pero ahí sí ya es algo espiritual, y cómo poder trabajar o cómo poder colaborar en ello para que pues estos estados de ánimo cambien. Lo mismo pasa cuando la gente va triste o va
desilusionada, va desesperanzada a la iglesia, y en la iglesia a través de la alabanza, a través de la palabra, recibe esperanza, recibe amor, recibe oración, y entonces sale de ese lugar con esa atmósfera espiritual que se mueve en las congregaciones, pues sale impactada, por lo tanto, con un estado de ánimo diferente. Entonces, no somos responsables de generar un estado de ánimo en particular, pero ojo, pero sí de cómo respondemos a él y de cuánto tiempo vamos a nosotros permanecer en él, porque de repente los estados de ánimo son así como bien desequilibrados, de repente, pum, ya cambiamos, a veces leímos un mensaje, a veces una llamada que recibimos, o a veces algo que vimos, de repente nos impactó, nos conectó, nos recordó, y pum, el estado de ánimo cambia. Entonces hay que identificar las historias y juicios subyacentes a nuestros estados emocionales, ya que es esencial para poder pasar a una transformación, a una trascendencia en nosotros, ya que muchas veces ese estado de ánimo es el que crea la historia y no al revés. Y por lo tanto, pues nosotros somos, aquí un filósofo decía, ¿verdad? Somos arquitectos de nuestro propio destino. Además, es fundamental recordar la interconexión entre lo que es el cuerpo y la mente, lo hablábamos también por ahí como en la cuarta, quinta lámina, ya que los cambios en nuestras posturas físicas o en nuestras actividades puede tener una influencia significativa en nuestros estados de ánimo. Como por decir, el caminar jorobados no nos permite una buena respiración, que es muy diferente cuando sacamos el pecho, que estamos más derechos, levantamos nuestra cabeza. O sea, estamos mandando mensajes a nuestro interior. El caminar con la cabeza cabizbaja, el tener la mirada hacia abajo, abre completamente las puertas neuronales para nosotros tener como un imán para todo lo negativo. Y es un ejemplo bíblico. Se los digo con alguna porción de la escritura que dice, levanta tus ojos a los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? Entonces, cuando tú levantas tu mirada, tu cara deja de estar apuntando hacia el piso y tu mirada está hacia las alturas, o sea, cuando tu mirada comienza a mirar las alturas en un momento de dificultad, comienza a venir esperanza, comienza a venir confianza, comienza a venir paz, y no permites que, por lo tanto, un estado de ánimo a través del desánimo tome control en tu vida, y estamos nosotros interviniendo, gestionando de una manera u otra para poder lograr estar en una vida equilibrada, conforme también lo que nos habla la escritura. Entonces, en definitiva, el diseño de los estados de ánimos no solo nos va a permitir a nosotros vivir de una manera más intencional, sino que también nos capacita para intervenir en la emocionalidad de los demás, en nuestro trabajo como consejeros, y asimismo, pues mejorando nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Y cierro con esta imagen. A final de cuentas, la realidad nosotros la construimos, y esa realidad que yo voy a construir, que yo voy a crear, va a estar interconectado, va a estar interrelacionado con el lenguaje, con las palabras, con la forma de pensar, como el comunicarme, el relacionarme, el comprender, con esas experiencias sensoriales que tienen que ver con una percepción de qué manera estoy sintiendo, y esto pues me va a dar una interpretación de una realidad que yo estoy creando. Puedo estar en un momento difícil de mi vida, puedo estar pasando por una situación de enfermedad, por una mala noticia que de repente pueda llegar a mi vida, y más sin embargo estoy facultado, Dios me dotó con esa imagen y semejanza, con ese poder creativo, con ese poder creador de poder crear de donde no lo hay. Y ahí construimos una realidad completamente diferente
a la realidad que a través de mis experiencias sensoriales estaba tratando de querer percibir. Entonces viene este cambio y por lo tanto, pues ese estado de ánimo que podría traducirse a un desánimo, una tristeza, una preocupación, una angustia, cambia porque hay una gestión de lo que está pasando de manera diferente por la forma que tenemos de construir la realidad. No sé si me logré explicar, me gustaría escuchar a alguna de ustedes si logro explicarme con este cierre, con esta conclusión. Adelante, ¿quién quisiera dar unas palabras de cierre? Sí, pues esta última lámina donde dice que a través del lenguaje pues podemos lograr todo lo que había, ¿no? Al principio en el tema anterior fue que con el lenguaje creamos, ¿no? Entonces realmente pues con el lenguaje vivimos, ¿no? Es indispensable el lenguaje. Y el poder creativo, ¿verdad? Que tiene. Ajá. Sí, sí, sí. No caigamos al positivismo, ¿verdad? Ahí nada más tener cuidado en eso, porque pues esto es una corriente psicológica. Más bien, tomar la identidad que Dios nos ha dado de Exacto. imagen y semejanza y Sí, comenzar a crear de donde no lo hay. exacto. Sí. Porque luego Sí, el psicólogo te dice, no, tú di que te va a ir bien y tú comienzas a declarar y esto es mío y yo, y mucho de eso se da de repente en la iglesia. Que a veces la gente no se da cuenta, pero es una corriente positivista que no llevan a la persona a una identidad, a una conciencia plena, sino que de repente únicamente hacer como fariseo con palabras repetitivas. Y a veces, por tanto que lo digan y lo mencionen, no se cumplen las cosas, porque tienen que Pues no, ver. no es así. ¿Andé? No es así realmente, ¿no? Lo que llega a nuestra vida, pues es realmente lo que uno va forjando para que suceda, ¿no? Sí, y que lo dices intenso. O sea, lo Ajá, o el dices trabajo para ello, ¿no? con una certeza, con una seguridad, y tu sí es sí, tu no es no. Exacto, sí, Y sí. se detona algo en el mundo espiritual. Impresionante. Ajá, sí. Entonces, pues con este cierre de hoy, entonces vamos a ir comprendiendo como consejeros familiares, como terapeutas, como personas que vamos a acompañar el día de mañana a las personas, que uno de nuestros objetivos va a ser enseñarles a cómo poder construir una realidad diferente. Para poder hacer eso, necesito construir una realidad diferente en mi vida, para saber cómo a qué sabe cómo es qué se pone primero, qué va después, y porque a veces nos vamos a equivocar y ya cuando logramos encontrar como esa revelación divina, el día de mañana vamos conociendo el temperamento, la persona, la personalidad, la edad, el estado civil, si es hombre, si es mujer, o sea, tomando en cuenta toda esta riqueza del ser humano, con esta revelación de Dios, poderles llevar a poder crear, a poder construir una realidad diferente, aun cuando sea un cáncer, aun cuando sea una enfermedad degenerativa, aun cuando ya el diagnóstico médico lo haya desahuciado, aun cuando esté a punto de firmar un divorcio, aun cuando le dieron la noticia que lo van a correr de la empresa, o esas noticias de repente tan trágicas que meten a las personas en crisis, ir poco a poco haciéndonos expertos con la revelación del Espíritu Santo, a acompañarles a construir una realidad diferente, ¿verdad? Angélica, no sé si quieras dar alguna aportación final. Pues sí, entender que
es importante todo esto como fundamento para ir captando el proceso. Empezamos a ver cómo el lenguaje es creativo, es generativo también. Entonces, depende de lo... Y Jesús lo dijo, ¿verdad? De la abundancia de tu corazón habla la boca. Entonces, el consejero, yo creo que debe de tener abundancia de la palabra, una vívida experiencia de lo que Dios es y que lo vivas, ¿verdad? Y que tú veas el poder de Dios en ti, porque eso yo lo puedo recomendar. Yo puedo recomendar lo que yo vivo, lo que yo compruebo. Y si yo compruebo que la palabra es suficiente y me trae ánimo y me trae libertad, yo lo he visto tantas veces en las personas, a veces con poca educación, sin educación, no conocen la Biblia, pero yo les hablo de los principios de la palabra y los creen y salen adelante, les cambia la vida. Y ese es el poder de Dios. Y gente que nomás escucha y no pues, no quiere, él quiere a su modo, y a su modo no se puede. Entonces, como el lenguaje, ¿verdad?, nos cambia la vida. Jesús lo dijo, si tú crees lo que dices en tu corazón, lo que digas te será hecho. O sea, vemos cómo esto que los filósofos encontraron, ¿verdad? Y entendieron, pues Dios ya lo había establecido. El poder, dice la Biblia, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pues vemos todo esto que va hilándose, y si hablamos vida o hablamos muerte, hablamos conformismo, y algo de un consejero es que escucha, ¿no? Debe de escuchar activamente y poder captar en dónde está atorada la persona y irlo sacando de ahí, ¿verdad? Pero a través de hacerle entender y que él cambie su manera de hablar. Es muy interesante esto. Por eso también es una recomendación que les podría hacer, es estar como al pendiente de las investigaciones nuevas que van saliendo acerca de la psicología, como por decir esta cuarta ola que es la psicología transpersonal, y algunas corrientes, ¿verdad?, que van surgiendo, que hablan de las emociones, los sentimientos, las sensaciones y todo esto que tiene que ver con la cabeza, el cerebro, los pensamientos, ir nosotros a ir observando a qué resultados finalmente la ciencia habla, dice, porque a final de cuentas lo que la ciencia descubre no es otra cosa más que una afirmación de lo que ya está escrito años atrás en la palabra, pero que a veces no contábamos con las herramientas para poder descifrar o para poder llegar a una comprensión, como por decir, este doctor checo, Stanislav Grof, habla de esta experiencia que se vive en el Génesis cuando es expulsado del jardín del Edén, expulsado del paraíso, y da una explicación tan impresionante de cuando uno está en el vientre, y el vientre lo pone como el paraíso, donde lo tienes todo. Y cuando da a luz la mujer, ahí lo menciona, como lo narra la escritura, o sea, somos expulsados del paraíso, y realmente cuando sigues la enseñanza, no para querer omitir lo que aconteció en algún momento, pero cuando sigues la enseñanza le encuentras mucho sentido, con una interpretación científica a la parte que tiene que ver con la escritura. Por eso digo, el meternos a leer estos hombres que de una manera u otra son reconocidos en la sociedad, en el mundo de la ciencia y todo ello, cuando nosotros preparamos un tema para poderlo exponer frente a maestros, frente a la política, pues podemos citar, ¿verdad?, ejemplos como de estos hombres, pero pues es palabra pura que estamos nosotros entregándole a la gente, y una afirmación completamente de lo que
la palabra de Dios nos ha estado diciendo. Así que pues vamos a terminar. No sé si Ceci quiera decir algo para finalizar. Ok. Es que les están ladrando los perros. No Okay. sé, no, sí. Sí, Ceci, no sé si quieres decir algo para terminar. Híjole, es bien interesante cómo Dios nos formó con emociones, sentimientos, y cómo eso viene siendo parte del alma de la persona. Muchas veces Dios o sea, nos sorprende en la forma de cómo nos formó con emociones, sentimientos, y también cómo nos da ese dominio para saber controlar las emociones y los sentimientos. Así es. Pues hay una alabanza que ustedes han de recordar o la han de haber escuchado. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, llegar a la esencia, llegar a la pureza, llegar a la sustancia de Cristo en nuestra vida, eso es plenitud. Eso es plenitud. Ya donde no hay religión, ya donde no hay dogma, ya donde no hay tabú, sino que donde llegas a esa pureza, a esa esencia, y a final de cuentas se encierra en una palabra, que dice la palabra, Dios es amor. Y ahí está la pureza, ahí está la esencia, ahí está la divinidad manifestada en nuestras vidas, porque el conocer a Dios es amor, y el verdadero amor echa fuera todo temor, y cuando nosotros vivimos en ese amor, viene esta mejor forma de cómo gestionar las emociones, de cuando de repente entramos a un estado de ánimo diferente, cómo a través de esta guía divina que Dios nos entrega, poder tener una reconexión con esos estados de ánimo que momentáneamente son favorables para nosotros y que nos llevan a vivir de una manera diferente. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación, gracias por el entendimiento. Bendecimos la vida de las personas que estuvieron en clase y agradecidos por todo lo que hemos escuchado en sus participaciones, y de la misma forma que los ojos espirituales, los oídos espirituales sean abiertos de todas aquellas personas que estarán viendo esta clase grabada, para que así como ha venido esta lucidez en esta noche a nuestras vidas, ellos también la puedan recibir en el nombre maravilloso de Jesús.